Saludos, gracias por escuchar este primer episodio de esta serie de podcast llamadas Lecciones de Historia. El propósito de este podcast no es solo aprender un poco de historia y de datos, sino también las lecciones que la historia nos deja. Por eso el título es Lecciones de Historia. La historia cristiana se divide en varios periodos, así que hoy vamos a comenzar con el primer periodo. El primer periodo va del año 4 a.C. al año 100. Pero más específicamente, hoy hablaremos de los antecedentes del cristianismo. El cristianismo es una religión que está influenciada por varias culturas y filosofías. La primera influencia que tiene el cristianismo es la influencia de los griegos. La influencia viene desde la conquista de los griegos por Alejandro Magno a mitad del siglo IV a.C. Los griegos dominaron prácticamente todo el mundo conocido en la época de Alejandro el Grande. Pero después de la muerte de Alejandro Magno, se dividieron. Los griegos, una parte de esos reinados de los griegos, gobernaron Palestina por 150 años, después de la muerte del gran emperador. Su influencia se resume en tres encabezados. El primero, la filosofía griega. Definitivamente es por nosotros bien conocida la influencia de los filósofos griegos, que a través de esta conquista pues llevaron sus ideas, su filosofía a todas las regiones. También es muy importante el idioma y tal vez a mi parecer es la influencia más importante. Es un dato curioso pero sobresaliente que los palestinos eran obligados a hablar griego. Imagínate, toda la región donde creció nuestro Señor Jesucristo y donde inició la iglesia era una zona donde se hablaba griego. Este idioma es muy importante porque es un idioma que definitivamente Dios eligió porque puede expresarse con mucha claridad, con mucha belleza y con mucha profundidad. También es muy importante el idioma porque esto permitió a los primeros cristianos poder llevar el evangelio, poder llevar la misión sin aprender un idioma nuevo, porque en todas las regiones se hablaba griego. No es tanto como el inglés ahora, que si bien es cierto en muchos lugares se habla inglés, pero en muchas zonas es un grupo nada más, aunque todos lo conocen, es un grupo el que lo domina. En las épocas del primer siglo era el idioma que todos hablaban. Esto es muy importante. Y el último, la última influencia de este gran imperio es que eran algo que impregnaba el pensamiento griego en la búsqueda de la verdad. Los griegos eran impetuosos, eran buscadores de la verdad y tenían por eso de gran fortaleza en la filosofía, pero también en ese ímpetu griego. Y eso lo heredó la iglesia. La iglesia fue formada por muchos ciudadanos griegos o por muchos hombres que heredaron la cultura griega. Y ese ímpetu era parte de la iglesia. La otra influencia importante es la romana. Es una influencia fuerte en el cristianismo, tal vez es la que más, cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos ahí a través de los escritos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? En el año 163 a.C., el gobierno griego terminó en Palestina. Después de la revuelta, la famosa revuelta de los macabeos, que en algún episodio estudiaremos, ellos lograron la liberación. Por 100 años, los judíos estuvieron libres de toda dominación, pero en el año 63 a.C., los romanos ocuparon Palestina y ellos dominaron de una manera muy fuerte todos los lugares, todas las zonas donde ellos llegaron a dominar y sobre todo a poner orden. Porque yo creo que algo que la historia nos enseña es que aunque vemos a los romanos como enemigos de la iglesia en parte de su historia y que lo veremos en un futuro, también no todo fue malo, porque los romanos trajeron orden al mundo conocido. En esa época existió la famosa paz romana
y era una época donde se podía mover libremente dentro de todo el imperio romano o dentro de todo el mundo conocido. Pero uno de los elementos fundamentales que sin duda alguna influyó positivamente a la iglesia es la importancia del sistema de caminos. ¿Qué significa eso? ¿Has escuchado ese dicho de que todos los caminos llevan a Roma? Pues ese dicho era una realidad en la época. Todas las ciudades, por lo menos las ciudades principales, todas tenían un camino construido, bien construido, que podía conectarse con otras ciudades y podía conectarse con Roma. Ellos crearon un sistema de caminos que aún en la actualidad puedes conocer. Muchos de esos caminos todavía existen después de 2000 años de construcción. Sin duda alguna esto benefició a la iglesia grandemente. ¿Por qué? Porque los misioneros tenían una ruta para ir de un lugar a otro a predicar el evangelio. Había comunicación entre todas las ciudades y también entre Roma y las demás ciudades. Así que esto fue de gran beneficio para la iglesia. Y finalmente la influencia judía. Esa influencia judía pues la conocemos muy bien en el Antiguo Testamento. Sin duda es la más significativa. Los datos pues son muchísimos, no los vamos a mencionar, pero sabemos de dónde viene la mayoría de los primeros cristianos. Vemos que nuestro Señor Jesucristo heredó y nació, ¿verdad?, en el judaísmo, y sin duda es el pueblo de Dios. Jesús vino primeramente a ellos, los cuales le rechazaron, y la iglesia del primer siglo fue mayormente judía, y eso fue cambiando con el tiempo. Pero la influencia del judaísmo está ahí claramente. Entonces vemos tres grandes influencias para el cristianismo del primer siglo. La influencia griega, la cual heredó una manera de pensar, un idioma y un ímpetu. La influencia romana, que heredó o dio orden, dio paz y también dio estructura, como los caminos. Y la influencia judía, que seguramente y sin duda heredó todo lo que el Antiguo Testamento proveyó a la iglesia a través de sus escritos y de lo que para ellos era la palabra de Dios en su época. Concluyo con Gálatas 4:4. Dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesús vino, pero el momento era oportuno. El momento del inicio de la iglesia era el adecuado. Por eso todas estas influencias son parte de esa cosmovisión de Dios, de la visión de un Señor soberano que preparó todo para que la iglesia pudiera florecer. Sin un idioma, sin un sistema de caminos, sin una paz y sin ninguna influencia judía, seguramente la iglesia no hubiese alcanzado lo que alcanzó y sigue alcanzando hasta el día de hoy. Así que el momento era oportuno. Por eso Pablo en Gálatas 4:4 dice: cuando vino la plenitud del tiempo. O sea, en el momento oportuno, cuando todas las condiciones estaban dadas, Dios envió a su Hijo. Así que el momento no era un momento cualquiera, era el momento necesario. ¿Qué lecciones nos deja esta parte de la historia? La lección número 1 y la principal: la iglesia y nada nace en un vacío. La influencia griega, romana y judía revela la importancia de que como iglesia debemos de ser humildes y ver que somos la suma de otros muchos factores. No construimos nuestras iglesias, nuestra fe, nuestras creencias de la nada. Vienen cimentadas, respaldadas por otra gama de influencias. Tal vez ni siquiera las tenemos claras, ni siquiera las conocemos, pero están ahí, como hoy lo podemos ver brevemente. Con el éxito, muchas veces se nos puede olvidar quiénes han contribuido a nuestro éxito. La iglesia fue beneficiada por un idioma que otros crearon, que otros perfeccionaron y que otros expandieron. La iglesia fue beneficiada por una paz que la iglesia no construyó, sino que otros
lo hicieron. La iglesia fue beneficiada por un sistema de caminos que le permitía estar interconectada, la cual la iglesia no construyó. Y la iglesia fue beneficiada por una cultura, una fe y una cosmovisión judía, que sin duda alguna la iglesia no creó. Así que lo que somos como iglesia o como cristianos no nace con nuestra conversión o con la fundación de nuestra iglesia o movimiento. Somos el producto de muchas influencias. Por tal razón, la lección de la historia que hoy podemos ver es que debemos de ser humildes y debemos de agradecer a todos los que de una u otra manera han contribuido a lo que hoy nosotros tenemos por iglesia. Lecciones de historia, lecciones para nuestra vida.